Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a estar estudiando un título que se llama La crucifixión narrada por un testigo ocular. La crucifixión narrada por un testigo ocular, así hemos titulado la meditación, y quisiera que me acompañe solamente a 5 o 6 versículos. Del versículo 19 vamos a leer del 17 al 22. La crucifixión y muerte de Jesús, así es el título, y nosotros lo hemos titulado también, valga la redundancia, la crucifixión narrada por un testigo ocular. De los 4 evangelios, Juan el amado es el único que fue testigo, por eso esperamos en el Señor que sea de provecho este mensaje. ¿Sí me apagaron el ventilador? Sí, ok, sí, porque está bastante está aclimatado. Bien, leemos la escritura, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Vamos a venir en palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, quiero, Señor, pedirte perdón por mis faltas y, Señor, tener la sintonía de mi corazón y mi mente para poder solamente ser un instrumento en sus manos, Señor, y que su iglesia, todos los que hoy, Señor, sedientos de tu palabra y además expandir su conocimiento bíblico, podamos juntos, Señor, aprender de tus grandes verdades registradas en la Escritura eterna. Señor, te pedimos que nos des un corazón humilde, mi Dios, un corazón como ese terreno fértil, donde tu palabra se lee, se oye y se predica y se recibe, y en el cual, Señor, habrá mucho fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios, te pedimos una vez más por las necesidades, tanto espirituales, materiales y familiares, en la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. No nos desampare, sosténganos, llénanos de fe y de esperanza, Señor, para toda circunstancia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrarle entonces a este hermoso estudio en el cual pretendemos que puedas, hermano, dejar tu vida, oye bien, religiosa. Vamos a tratar con este mensaje como propósito a que podamos dejar nuestra vida religiosa y convertirnos en verdaderos creyentes con conciencia y entendimiento. Te digo religioso porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, creo que entendemos bien esa parte religiosa donde pues participamos, leemos, pero sin aquella cosa, como le dijo Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes tú lo que estás haciendo? ¿Lo entenderán tus hijos? ¿Entenderán qué es servirle al Señor? ¿Entenderán qué es escuchar la palabra de Dios? ¿O buscarán de ocasión el ministerio del Señor para otra cosa menos para lo que es? Te lo digo porque cuando yo pertenecía o decía que era de otro abolengo, en aquellas famosas procesiones del Santo Entierro, en nuestra cultura salvadoreña estaba una famosa bajada del Señor. Créeme lo que no era ocasión para entender lo que se celebraba. ¿Sabes qué era? Simplemente
ganas de salir a distraerme, a pasear, a buscar una novia, menos valorar lo que el Señor había hecho en mi vida. Y creo que muchos en ocasiones ahí estamos. Por eso quisiéramos, hermanos, que entiendas qué es, qué representa y para qué fue la crucifixión de Cristo. Lo que implicó esa crucifixión, la persona que fue crucificada, y no fue cualquiera. Entonces, para ello tenemos que alejarnos de la vida religiosa y tener una verdadera conciencia y un entendimiento de lo que el Señor hizo por amor a nosotros, por amor y sufrir cruento dolor y de cruz. Ya lo vamos a ver más adelante, los famosos estudiosos, sobre lo que era en aquella época la crucifixión. Pero hermanos, vemos acá una prueba difícil, mucho mayor que la suya y la mía. Un justo sufriendo por injustos. Me encanta lo que dice el Señor Jesús también, que alguien puede morir, yo puedo dar la vida por mis hijos. Si en algún momento me permitieran el protocolo médico y decir, mire, su hija o su hijo necesita un trasplante de corazón, yo puedo decir, bueno, tengo 49 años, no se me notan. Yo digo, bueno, yo se lo puedo dar con gusto. Yo ya viví suficiente. Puedo darle un riñón, puedo darle lo que sea. Pero decir, bueno, ahí hay un homeless que toda su vida ha vivido en drogas, un irresponsable, no quiere trabajar y entonces necesita un trasplante. ¿Usted haría de darle un órgano para que esta persona se le den y vuelva a lo mismo? Pues déjeme decirle que la Escritura dice que Jesús, aún conociendo lo que somos, aún conociendo lo que vamos a hacer, no dudó en morir por usted y por mí. Eso es amor. Eso es amor. El amor que el único que podemos comparar y decimos, ¿verdad? El amor de madre, el amor de oportunidades, el amor de amarnos por lo que somos, aún a pesar de nuestros defectos. Una madre ama a su hijo, sea autista. Una madre ama a su hijo, sea ¿cómo se llama? Sea de síndrome Down, no tenga miembros, no tenga nada, nazca ciego, nazca sordo. Una madre ama a su hijo siempre, igual que el padre, pero yo me pongo en el caso pues de la madre, ¿verdad? Pues el amor de Dios es mucho más todavía, es mucho más. Entonces, ahora vemos acá que para esta prueba Jesús se preparó. Y es algo que usted y yo en ocasiones no estamos haciendo. Usted se está lamentando, usted se está quejando, usted está llorando y está bien, pero ¿estás orando? Porque Jesús, ya sabemos todos, se fue al monte de los olivos, al Getsemaní. ¿A qué? A orar. Y Jesús nos dijo a nosotros, velad y orad para que no entréis en tentación. Pastor, a mí me gusta ese hombre casado. ¿Estás orando lo suficiente para tener entendimiento que es una pasión desordenada? Pastor, mire, yo siento que no puedo dejar el alcohol. ¿Estás orando lo suficiente para pedir dominio propio al Espíritu Santo? ¿Estás clamando con verdadero sentido? Pastor, yo siento que ya no le siento gusto al congregarme, a leer la palabra. ¿Estás orando lo suficiente para identificar qué es lo que quiere Satanás? Pastor, yo estoy en una inconformidad. Pastor, yo solo miro defectos en mi pareja. ¿Estás orando lo necesario? Pastor, yo creo que esta relación no va para ningún lado y yo siento que vuelvo al círculo vicioso. ¿Estás orando para que Dios rompa esas cadenas? Hermanos, la oración nos prepara para enfrentar lo que venga. Hermano, este es el sentido de congregarnos. Este es el sentido de que muchos estamos pasando por pruebas difíciles y no estamos buscando de Dios, no nos estamos metiendo con Dios. Jesús se fortaleció. Cuando le vino esta prueba, Él ya estaba fortalecido. Y es algo que usted y yo debemos de hacer. Buscar, hermanos, en la oración, fortalecimiento y conformidad. Porque hay algunas cosas que no las queremos aceptar.
Hay cosas que no queremos pasar la página. Es necesario, hermanos, para continuar esta vida, tienes que soltar el pasado y tienes que vivir el presente y no echar mano del futuro. Entonces, él se fortaleció y le vino lo primero algo difícil, que fue su flagelación, lo que llevó en su cuerpo. Yo no sé si usted se ha hecho una cortadura, yo no sé si usted se ha golpeado, no sé si en algún momento ha sido víctima de una golpiza de vándalos. A Jesús, hermanos, se burlaron de él y todo, él lo aguantó todo, hermano, por amor de usted y por mí. ¿Y usted qué está aguantando por el Señor? ¿Qué es lo que usted está sobrellevando? Hermanos, hoy tenemos un cristianismo mero raro. Quizás porque estamos en un país, pues de alguna manera bendecido y prosperado. Entonces, no venimos de donde asustan. No, estamos cayendo en esa zona de la comodidad. Y todo lo que el Señor sufrió. Por eso yo pienso que en lugar de estar haciendo grande tu sufrimiento, ¿por qué no te detienes a ver el que pasó Jesús? Y mira los resultados. Yo pienso que tu prueba, hermano, Dios persigue algo. Pero tú te estás enfrascando en que solo tú eres el que sufre, el que solo tú has pasado por esa prueba. No, hermano. Señor Jesús, la prueba del Señor Jesús es incomparable. Como le dijeron los malhechores, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. El hermano decidió pasar por esa prueba por amor. Entonces, su cuerpo, hemos dicho o he hablado acerca de la historicidad de los látigos que tenían en ese entonces, que era un látigo con cuerdas y al final tenía placas de plomo o de hueso con puntas para que cuando hiciera contacto se quedara prendido y la persona que estaba latigando alara y rasgara la piel, y que en algunos casos sus órganos se abrían, ni siquiera llegaban a la crucifixión algunos, y los que sí, posiblemente hasta se le miraban los huesos. Por eso dije, hermanos, que este mensaje debe de perseguir conciencia de lo que Jesús hizo en esa cruz, para que no solo veamos, sí, vamos a hablar de la crucifixión. O sea, hermanos, la predicación no es entretención, es edificación. Es para que tú conozcas, valores el amor y los planes que Dios tiene para tu vida. Ahora, hermanos, vemos ahí una decisión de Pilato, donde le presenta a Jesús y a Barrabás y pone los dos extremos. Pilato siempre creyó que Jesús era inocente. Las acusaciones que le hacían los principales era irrelevante para él. Pues no decía, este no tiene apariencia de rey, este no es un revoltoso. Entonces, pues de alguna manera Pilato lo menospreció a Jesús, aunque tenía cierto, su esposa influye mucho, le dice, mira, yo he soñado con este hombre. Pero vemos ahí que él pues empieza la presión y al final cede, porque le dice, ¿a quién van a elegir? Y esta parte, hermano, es muy importante. ¿Cuántos pasamos por la ceguedad de no saber elegir o distinguir algo? ¿Cuántos no sabemos elegir? ¿Cuántas personas van a pasar por ahí? Y quizás estaría hablando con las personas que no saben elegir una carrera universitaria o no saben elegir ni siquiera la eligen. No saben elegir su pareja porque toda la vida es a través de la pasión, toda la vida es en el parecer y no realmente llena esas características y cualidades, hermano. Mira, yo ponía por ahí un pensamiento, prefiero ser esencia que apariencia, porque la vida, hermanos, la vida es vanidad, todo pasa. Y al final quédate con una persona que tenga principios y valores, como por ejemplo que te sea leal, por ejemplo que esté contigo en las buenas y en las malas,
en las riquezas y en las pobrezas, que esté contigo en la enfermedad, así como en la salud. Esas son las personas que valen. Esas son las personas por las cuales hay que luchar, por las que hay que valorar. Hermanos, tristemente hay gente que no sabe identificar una iglesia donde se predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque les gusta que los voten, porque les gusta que les profeticen, porque les gusta que los promuevan para que los anden sacando a cada rato su nombre. Entonces, hermano, ¿cuántos tienen ceguedad de no saber elegir? Desperdician sus oportunidades, no valoran su ministerio, no saben lo que Dios ha puesto en sus manos. Tenga mucho cuidado usted. Yo me lo recuerdo porque, perdón hermanos que me ponga, pero yo sí sé de dónde Dios me ha sacado, tanto del mundo oscuro como para ser el pastor de esta iglesia. No ha sido fácil, hermanos, y de veras, y lo digo con mucho orgullo. 11 años, hermanos, donde no he pedido vacaciones. ¿Y por qué, pastor? Pues muchas veces porque la iglesia no ha tenido para pagármelas quizás. O sea que me deben 11 años, hermano Samuel. Me deben 11 años, vos que sos de la directiva. 11 años de vacaciones me deben. Es que vos me lo vas a pagar, ¿oís? Oye, hermana Ana María Lara. Entonces, hermano, no sabemos valorar, no sabemos distinguir cuando el enemigo nos está trabajando. Hay gente, hermano, que cree que está haciendo lo correcto y están errados. Y eso a mí me da tristeza, que justificamos nuestras acciones. Es que el pastor toda la vida se opone. No tenés madurez. No aprendes a aceptar los tiempos de Dios. No haces las cosas bien. Ya hermano, yo tengo 49 años, me estoy convirtiendo en un anciano de la iglesia. Y no creas, ser pastor, hermanos, se necesita determinación, se necesita valentía, se necesita, hermanos, al toro bravo por los cuernos, y también se necesita humildad, se necesita ese espacio para poder decir, hermano, entre a mi oficina y dígame lo que estoy haciendo mal. Se necesita aceptación. Porque no todo es desde donde tú lo ves. ¿Cuántos esposos yo conozco de esos, hermano? Que toda la vida se hace lo que ellos dicen y dejan a un lado a su esposa porque no la toman en cuenta. ¿Cuántas esposas tristemente opacan o no dejan ejercer bien el ejercicio de cabeza de hogar a sus esposos porque ellas quieren llevar los pantalones? Hermano, no saben distinguir. En estos tiempos estamos, pero están bien ciegos, hermanos, bien ciegos. Y yo quiero llegar a esa multitud. Hermanos, hoy en estos tiempos la democracia es tan difícil porque tiene tantos vacíos y en este siglo XXI tanto político charlatán donde solo se aprovechan de la popularidad de otro político, de la necesidad de un pueblo, y andan buscando los votos, pero no siguen la causa ni quieren ayudarles verdaderamente, sino que lo único que quieren es el puesto, el dinero que les da el gobierno y a saber qué otras cosas hacen, corruptos. Y el pueblo no sabe elegir, y el pueblo no sabe a quién dar el voto. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, para eso. Bueno, pero no es sermón de política. Hablemos de la crucifixión de Cristo. Fíjese, hermanos, que una de las cosas que investigué es que de los 4 evangelios no dedican muchos versículos bíblicos acerca de este acto. O sea, es bien resumido. Y ya vamos a ver por qué. Pero vamos a hablar unas palabras ahí donde dice en el versículo 19-17. Metámonos en este tema, la crucifixión contada desde un testigo ocular. La crucifixión contada desde un testigo ocular. En primer lugar, mire, hermanos, dice ahí, cargando su cruz. ¿Ok? Cargando su cruz. Ahí vamos a ver entonces esta parte interesante. Cargando su cruz. Solo permítame, quiero llevar esto. Bendita tecnología, hermano. Ok, cargando su cruz. La palabra, hermanos, ahí griega es estauros. Vamos a ver. Hermanos, el hecho de que Jesús cargara con su propia cruz
sugiere un símbolo de la naturaleza voluntaria de su sacrificio. Algunos tratan de ver ese momento donde era por regla, por ley romana, que el mismo condenado tenía que llevar su cruz. Entonces, ahí vemos, o algunos estudiosos de la Escritura ven que el Señor Jesús fue voluntariamente, no obligado de parte del Padre, sino que lo hizo de manera voluntaria. Esto me lleva a mí muchas veces, hermano, o bueno, mire, lo comparan en aquel momento donde Dios le ordena a Abraham el ofrecer en sacrificio a Isaac. Viene Abraham y pone en los lomos de Isaac la leña del holocausto. Si me acompaña a Génesis 22:6, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac no iba obligado acompañando a su padre. Lo mismo, hermanos, Jesús por voluntad propia tomó la decisión de formar parte de este plan. Hermanos, en el Edén hubo un hombre llamado Adán que le hizo caso a la Evita de comer del fruto prohibido, y esto trajo el pecado. La desobediencia trae el pecado, y debido al pecado la muerte. Por eso es que nosotros andamos un cuerpo de muerte, o sea que cada día envejece. Por eso, hermano, yo quisiera pedirle a muchos que tal vez el joven no lo identifica, no se cuida también, pero nosotros los que ya pasamos de los 80, acostumbrémonos a los achaques de las enfermedades, en lugar de quejarnos. Sabe que yo hasta ya me programé, si Dios me regala buena vejez, que cuando mi cuerpo ya no se pueda parar, yo voy a entrenar con una silla eléctrica para poder salir de donde esté, pero a mí la gorda no me va a detener. Y hasta voy a pedir de esas. Yo veo en los súperes unas que hasta ponen una canasta y llevan a la cajera ahí, hermano. Es que hay que acostumbrarnos. Yo hasta pienso, pues yo voy a andar mi maletín de primeros auxilios para mí. Las pastillas del lunes, las pastillas del martes, y no es parte de la vida, pues. Pero algunos hermanos no queremos aceptar eso y nos quejamos y nos enojamos con nosotros mismos. No, es parte de la vida el envejecimiento. Aceptémosla, honrémosla, démosle gracias a Dios por cada día de la vida. Hermanos, entonces acá vemos que el Señor lo hizo de manera voluntaria. Seguir a Jesús, hermanos, es de manera voluntaria. El día que tú te sientas obligado en hacer las cosas para Dios, ahí hay un problema. Ahí estás perdiendo algo, tal vez comunión con Dios, disposición con Dios. Y déjame decirte que eso así no sirve. Yo no puedo trabajar con gente que disfraza una sonrisa y que las cosas las quiere hacer obligadas. Yo creo que usted no serviría que esté un pastor al frente de esta iglesia obligado, quejándose. No, hermano, nunca me he quejado del Señor ni de las iglesias que Dios me ha permitido pastorear. Dios me ha dado, y gracias a mi familia le agradezco de manera pública, que han sido conformes, que han estado en las buenas y en las no tan buenas, donde se han adaptado a los ingresos que tal vez la iglesia me pueda dar. Han aceptado que yo quizás renuncie a mis trabajos porque el ministerio demanda. Esto es lo que muchos no tienen conciencia. Por ejemplo, el saber que de repente un hermano tiene que parte un familiar y hay que hacer el sepelio el lunes a las 3 de la tarde y hay que estar ahí. Pero el pastor asalariado no puede porque no le dan el permiso en su trabajo, y si pide permiso lo despiden. Eso la gente corta de mente en cuanto al ministerio, al miserable también, que cree, hermanos, que esto es fácil. Esto no es fácil. Esto, aparte de ser una profesión, esto es una vocación donde implica tantas cosas, hermanos.
y donde el pastor que está al frente y que predica enfermo, predica con sus estados emocionales difíciles, ese pastor vale la pena. Entonces, hermanos, vemos acá que el Señor pues lo hizo de manera voluntaria. Entonces, por favor, si tú vas a darle al Señor, que sea voluntario, desinteresado. Si tú vas a servir, que sea por amor, que sea desinteresado. Cuidado con la vanagloria, cuidado con el protagonismo, cuidado con el quererte hacer el importante. Hermanos, en nuestra iglesia y en todas las iglesias del Señor, el glorificado solo debe ser Cristo. Eso es muy importante. Cuidado en el hacerte sentir el atractivo, el llama atención. Por eso a mí me encanta la política de nuestra iglesia, de los hermanos que cantan, todos uniformados. O sea, me encanta porque no trata de salir el estelar. El estelar es Cristo, hermanos. En cada servicio es tan importante. Pero hoy en día, pues ahí tratando de llamar la atención, ¿verdad? Con peinados, con ropa, haciendo la diferencia. La diferencia debe ser Cristo. Entonces, mire acá, debemos, hermanos, un discípulo del Señor debe de seguir a Cristo de manera voluntaria. No, pastor, yo sigo a Cristo porque la señora me tiene amenazado que si no se va a ir. No sirve tu fe, te vas a ir al infierno. No, pastor, yo me voy a casar porque la mujer ya hostiga mucho. No sirve tu acto de comunión con Dios. Porque, hermano, tú debes de estar convencido que es seguir a Jesús y que eso va a implicar, como Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Tú necesitas hacer morir muchas cosas, pero hay gente que no le gusta morir, hacer morir. No ponen a Jesús como su prioridad. En cambio, el Señor demanda, si tú quieres ser un seguidor de Él, siempre vas a tener que hacer morir algo por causa de Él. Y en este caso, hermanos, debemos de estar dispuestos a sufrir. Porque en el cristianismo, en su momento, también se pasa por sufrimientos, rechazos, se pasa desempleos, se pasa enfermedades, se pasa por pruebas. Ay, no, y esto es ser cristiano. Entonces, ¿sabes qué? No te metas al cristianismo. Quédate con tu religión y vete al infierno. Porque esto, hermano, demanda pagar un precio. Demanda pagar un precio. Y si no estás dispuesto a pagarlo, ¿sabes qué? Apártate. Opacás la cruz de Cristo. Y aquellos que queremos realmente renunciar a muchas cosas, renunciar a tiempo con nuestros hijos, renunciar en tiempo con nuestras esposas, renunciar días libres para servir al Señor. Porque esto demanda, hermanos, esto es de vida o muerte. Tenemos que entender qué implica servirle al Señor y por qué se hace, para qué se hace. Entonces le dijo el Señor: toma su cruz y sígueme. ¿Sabes que la iglesia ha pasado por varias etapas? Y hemos dicho que la primera pues es la de los apóstoles. Después viene la de los padres de la iglesia, conocida como patrística. En este tiempo, hermanos, como el de los apóstoles, ellos eran capaces de morir por su fe. Habían cosas que no eran negociables. ¿Sabes que el apóstol Pablo como el apóstol Pedro sintieron un privilegio y orgullo morir, por ejemplo, Pedro como el Señor Jesús? Y dicen: no, es demasiado honroso que me crucifiquen igual que Él, pónganme de cabeza. Imagínate, un orgullo morir. Ahora muchos no somos capaces de renunciar a nada por el Señor. Solo somos excusas. Pero bueno, sigamos, hermano. No es catarsis, es predicación. Hermanos, debemos de seguir sus enseñanzas. No te va a funcionar el evangelio si tú haces una mezcla de gracia y ley. No te va a funcionar una enseñanza de Jesús si quieres meter judaísmo y gracia. Pastor, ¿y entonces por qué tienen menorá? Pues mira, jamás hemos enseñado a judaizar a la gente. Esto, hermano, es
una promesa que es: bendeciré a los que te bendijeren. Pero realmente nosotros enseñamos que los principios cristianos. Pero no, hay gente que ya se saludan como judíos, hablan como judíos, practican las fiestas de los judíos. Papá, si vos sos del cuerpo de Cristo, vos sos gentil. Hermano, muchas veces nosotros vivimos engañados, creyendo que somos algo, pretendiendo o creer que somos algo que no. Qué triste vivir, gente que solo quiere vivir de las apariencias. No vivamos de las apariencias, hermanos. Seamos esencia. Pero entonces mire acá, no te va a funcionar el cristianismo si tú eres de aquellos que no basas tus principios en las enseñanzas de Cristo. Si quieres guardar el sábado, no te va a funcionar el cristianismo, porque todos los días hay que guardar para Dios. Todos los días son especiales. Todos los días hay que hacer algo bueno para Dios. Todos los días hay que hablar del Señor. Todos los días hay que orar. No te va a funcionar el cristianismo si quieres vivir arrastrando otros principios de sectas, por ejemplo. Ahora, hermanos, ¿sabes que Juan no menciona, durante el Señor sale del pretorio con la cruz, él lo posiciona ya directamente cuando lo levantan? Pero se nos pasa en los evangelios, en Marcos, por ejemplo, 15:21, habla acerca de que Jesús, ya exhausto, porque ha perdido mucha sangre, porque ha pasado toda la noche sin dormir y ha sido todo golpeado, ya a puras penas lleva esa cruz en sus, o bueno, parte de la cruz, lo lleva en sus hombros y de repente cae. Y va pasando por ahí alguien, o toman a alguien que estaba de espectador y que dice que lo obligaron. O sea, fíjate, lo obligaron, pero a la vez cedió. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que ceder? Ceder a lo que tal vez Dios quiere que hagamos por Él. Hay cosas bien difíciles. Pastor, y usted de su ministerio o como pastor, ¿qué son las cosas más difíciles? Pues fíjese, hermano, que para mí de todo siento gusto, por así decir, pero lo que siento algo difícil es estar en un sepelio, no de otras personas, de mis ovejas, porque no hay palabras para consuelo. Nos dolemos porque hemos conocido a esa persona. Y entonces ahí siento que, ¿qué palabras hay? Pero ni un abrazo puede consolar, porque el dolor es por dentro. Haya habido un desgarramiento. Y eso no es fácil. No es fácil llevar una noticia a alguien, decir: hermana, siéntese por favor, y quiero decirle que su hermano murió, su hija murió, su padre murió. No es fácil, hermano. Son de las cosas que yo siento que son, para mí en lo personal, complejas, pero hay que hacerlas. Tenemos que ejercerlas. Entonces, yo te digo a ti, ¿qué son las cosas que tal vez no te van a parecer, pero que Dios te las está pidiendo? Y tienes que hacerlas, porque Dios te lo está pidiendo. Y en este caso, Simón de Cirene cedió a la petición. Y al final, fíjate que dice que él era padre de Alejandro y de Rufo. Y mira cómo son las cosas, que el llevar ese pedazo de madero o ayudarle a Jesús, de alguna manera a Simón de Cirene le impactó. No quiero conjeturar si se hizo o no cristiano, pero al final Rufo, sabes que le manda saludos el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Te saluda Rufo. Ahí andaba Rufo involucrado en el ensanchamiento del reino de los cielos por algo que tuvo que ceder. Tú vas a ceder, posiblemente tus hijos tengan una bendición por lo que estás cediendo. Tú vas a ceder, posiblemente tu esposa va a ser bendecida. Tú vas a ceder en algo, posiblemente tu esposo va a recibir una bendición
por algo que tú tengas que ceder. Es tan importante, hermanos. Y en este caso Simón de Cirene cedió porque dice que lo obligaron. Pero mira qué bendición. Ahora, hermanos, para avanzar también, mira, ahí vamos a aprender una palabra. Dice que llevó su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo, ¿cómo dice que dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice ahí? Gólgota. Bueno, vamos a aprender un poco de esa palabra Gólgota. Hermanos, Gólgota en arameo y hebreo es cráneo. En arameo y hebreo, que son, digamos, unos idiomas parecidos, arameo y hebreo, dice que el significado es cráneo. Y en el griego es cranión, cranión en griego. Ahora, esta palabra aramea, Gólgota, o en hebreo Gólgota, hermanos, era una colina a las afueras de Jerusalén donde fue crucificado Jesús. Hay una colina cerca de la ciudad. Recuerda que la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Había un muro que la protegía. Y en esos muros, cuando se cerraban las puertas principales, habían unos agujeros conocidos como aguja, que cuando ya se cerraban, entonces un viajero que venía y quería entrar a la ciudad se metía por ese agujero conocido como aguja. Y ahí donde Jesús dijo, es más fácil que un camello, los camellos los dejaban afuera, pero ellos entraban, pueda entrar por el ojo de una aguja. A eso se refiere. Entonces se cerraban las puertas y fuera de la ciudad. Aquí le quiero explicar esto porque cuando aquellos que han ido a la peregrinación allá a Tierra Santa y han ido a esos lugares donde caminó nuestro Señor Jesucristo, anduvo nuestro Señor Jesucristo, donde supuestamente nació Jesucristo, donde supuestamente fue crucificado Jesucristo, y donde, bueno, y tantos lugares especiales, muy bonitos, muy especiales, pero ya vamos a ver cosas bien importantes. Ahora, hermanos, la palabra aramea que significa calavera, desde los 4 evangelios utilizan este término, Gólgota, mientras que solo Lucas utiliza el griego cranión. Esto lo puede encontrar usted en Lucas 23:33. El sitio pudo haber sido llamado Gólgota. Vamos a ver las razones, las 2 razones posibles por qué le pusieron Gólgota a esa colina. Veamos. En primer lugar, dicen algunos historiadores, hermanos, que se trataba de un lugar donde comúnmente se realizaban las ejecuciones. O sea, cualquiera que merecía la sopena de crucifixión, lo llevaban a esa colina. O sea, que no fue exclusiva que solamente el Señor, sino que dictaminaban que alguien merecía la pena de crucifixión, entonces era llevado a esa colina llamado Gólgota. Si esto es así, hermanos, entonces el título Gólgota posiblemente era algo simbólico para representar la muerte, o porque realmente ahí en esa colina, dicen algunos historiadores, que había muchos cráneos. Ahí dejaban el montón de personas o algo, no se sabe. Es muy dudoso, hermanos, que las verdaderas localidades del Calvario, o sea, porque el Calvario viene del latín, y del sepulcro, sean cubiertas por la cual ahí en esa colina, donde hoy en estos tiempos, hay una iglesia conocida como del Santo Sepulcro. Fíjate que algunos pues lo llevan en su peregrinación y dicen, en esta iglesia ya conocida como el Santo Sepulcro, ya vamos a ver quién la mandó a construir o la madre de quién, es un vasto edificio hecho al norte del monte de Sión, dentro de la ciudad moderna. Construido este sitio, que se fijó más o menos por el 335 a.C. por la emperatriz Helena, siguiendo en esto la tradición y atendiendo a un pretendido milagro. La gran mayoría de los estudiosos protestantes se adhieren a una localización geográfica
que ya aclara los textos bíblicos y además por el hecho de que la Basílica de la Madre de Constantino, que levantó esta catedral, fue edificada sobre ruinas de un templo pagano. Entonces, cuando Constantino, allá por el 300 y algo después de Cristo, se hizo cristiano, él, pues, metido en el cristianismo, en todas sus enseñanzas, vino y mandó a su mamá que levantara una iglesia allá donde fue crucificado Jesús. Pero ella cuenta la historia, no se sabe, porque al estudiar la arqueología han encontrado que esa colina donde está esa catedral del Santo Sepulcro prácticamente está dentro de la ciudad antigua. Y aquí vemos el estudio que eso lo hicieron fuera de la ciudad. Entonces, un dato nada más, hermanos, para reflexionar un poco. No nos vamos a poner de acuerdo ni entrar en un debate que no vale la pena, porque a esto quiero llegar. Hermano, lo importante no es si el lugar fue o no fue. Lo importante fue su sacrificio. Lo importante, hermano, muchas veces no es, lo importante es su poder, no los elementos. Porque mira, algunos creen que bautizándose en el río Jordán ya vienen diferentes. No, hermano. El que tú seas diferente se lo atribuimos al obrar del Espíritu Santo. O sea, no porque es bonito, es bello. Yo conozco personas que vienen con experiencias maravillosas. Y pues yo igual, ¿verdad? Hay una tradición, por ejemplo, que cuando usted va a Israel, usted se bautiza en el río Jordán, pero usted ya fue bautizado. Pero usted se vuelve a bautizar. O sea, no significa que ese va a valer porque lo hizo en el río Jordán. O sea, sí me está comprendiendo. No es el lugar, sino lo que representa ese lugar. Entonces, va a ser secundario si fue o no fue donde la tradición o donde los científicos acertan que fue, sino lo importante fue su sacrificio. Y lo mismo los elementos. Hay gente, hermano, que le da valor y cree. Por ejemplo, usted está enfermo y viene y usted tiene no sé qué problema de enfermedad tenga, y le dice a alguien por ahí: mire, lo voy a untar con este aceite de los olivos de Israel y ya va a ver que va a quedar sano. Momento, no es el aceite, es el poder de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado en caer nosotros en poner la confianza en los elementos y en su origen y no en el poder de Dios. Entonces esta parte es muy pero muy importante, hermanos. Ahora, casi nos va avanzando esto, hermanos. Solo hemos visto prácticamente un primer punto sobre la crucifixión, pero espero, hermanos, que degustemos y que valoremos y que conozcamos mucho acerca de ese momento duro y difícil para el que lo pasó, que fue Jesús, y para el que lo sufrió, que fue el Padre. Porque nosotros ahora solo nos resta agradecerle y valorarlo, ese sufrimiento permitido por Él de manera voluntaria, hermanos, un acto de amor que definitivamente merece de usted y de mí que nos convirtamos en verdaderos seguidores y que no veamos nuestras pruebas más grandes de lo que Él ha sufrido. Por eso muchos me dicen: pastor, a mí Dios no me ama, mire lo que permitió en mi vida. Y le digo yo: si no te amara, no hubiese enviado a su Hijo a morir por ti para salvarte de las llamas del infierno. Así que, mis amados hermanos, nos vamos a quedar aquí por honor al tiempo y para poder degustar un momento de nuestro servicio de ministración de fe. Un tiempo donde queremos que sea de descanso. Un tiempo, hermanos, donde en el nombre de Jesús queremos que usted y yo cobremos fuerzas, encontremos consuelo, encontremos, hermanos, quizás la respuesta en oración. Así que nos vamos a quedar acá y vamos a orar nada más, y después al final hacemos nuestro acostumbrado llamamiento.